Y de lo que sucede allí. Hablando de allí, nos vamos a ir a Israel. Ya está en línea el profesor Natalio Steiner, el hombre de Comunidades Plus. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. Buena semana. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buena semana y Hanukkah Sameach por anticipado. Sí, sí, con la necesidad que hay de milagros podemos arrancar un par de días antes. Sí, sí, realmente sí, ya lo creo. Que sobren los buenos deseos para que se cumplan realmente. Bueno, vamos a la noticia, Dani, si te parece. Que podríamos calificar de alguna manera como días de, de incertidumbre y de posibles definiciones, aunque Israel parece navegar entre estas dos aguas. Pero vamos a empezar con una noticia buena, linda, que realmente es poco conocida. En Israel está tomando forma una nueva empresa aérea, además de la que ya nosotros conocemos, la aeronáutica, perdón, además de la que nosotros ya conocemos como el AL o Israel Air, etcétera. Está apareciendo lo que llama Air Haifa. Haifa tiene un aeropuerto, poca gente quizás sabía esto, más sabía la existencia de un puerto de Haifa, el más importante del país, pero Haifa tiene un aeropuerto y van a haber vuelos de Haifa a Eilat, es decir, vuelos internos del norte del país al punto más extremo sur del país. Esto es bueno y es útil, a pesar de que es un país pequeño, Israel, que no tiene más que 800 kilómetros de extensión de una punta a otra, porque en caso contrario los habitantes de Haifa y alrededores tenían que viajar a Ben Gurión, la larga espera entre el camino y otra cosa, hasta llegar a Eilat en un viaje que duraba muy poco tiempo, perdón, que duraba un tiempito de viaje por ruta. Bueno, ahora ese trayecto se va a hacer ya muy rápidamente de Haifa a Eilat, en 40 minutos. Son aviones pequeños, son aviones con 80 a 100 lugares, pero la intención es que muy pronto haya vuelos de Air Haifa a Grecia, a Chipre y prontamente también a Georgia, en Europa, bien en el corazón de Europa, y Bulgaria. Este es un punto. El otro punto es que en el Golán, tomado a los sirios, que Israel tiene una presencia muy activa ahora, fueron encontrados los restos caídos de un helicóptero israelí del año 1974, en la guerra de Yom Kippur. Estamos hablando ya de 50 años atrás, básicamente. Naturalmente no se han encontrado los cuerpos de los soldados, hay 6 desaparecidos, pero bueno, estos restos del helicóptero están siendo trasladados hacia Israel. Emblemáticamente también se cierra un capítulo más, de alguna forma, de ese helicóptero de rescate que fue a salvar vidas y que lamentablemente cayó. No por un objeto militar sirio, sino porque la pala del helicóptero golpeó la tierra. Tema Hezbollah en el norte. Israel mantiene la tregua. Hezbollah trata de violentarla penetrando los lugares donde Israel mantiene aún el control. Y el resultado es que Israel constantemente está destruyendo nuevos túneles que van apareciendo. Se detectan, el trabajo de inteligencia continúa. Y no se trata solamente de túneles de Hezbollah, digamos, de aprovisionamiento, sino se trata claramente de túneles de abastecimiento y también túneles de arsenales activos, y toda esa cantidad de armas se está llevando constantemente a Israel. Ayer hubo un túnel así muy grande descubierto y hoy por la mañana se descubrió otro túnel de estas características. Pasemos un poquito a Siria o al límite con Siria. Lo que se está viviendo en Siria desde el punto de vista de Israel es una especie de occidentalización del régimen terrorista. Es decir, el régimen terrorista que gobierna Siria, es un gobierno islamista, está haciendo todo lo posible para presentar un rostro occidental. Inclusive no solamente un poco en la forma de gobernar, donde se están otorgando libertades hasta el momento impensadas en otros regímenes islámicos, sino también en la forma de vestir. Saco y corbata están apareciendo en los líderes islamistas sirios, que mantienen como única identificación prácticamente la barba larga. Pero han abandonado como otra indumentaria típica de los sectores islamistas. Por otro lado, el gobierno sirio actual ha prohibido los vuelos civiles de iraníes sobre territorio sirio, es decir, que Irán, para ir a Europa, a ir a Irán, tiene que tomar otra ruta
y por lo tanto una ruta más larga, pero es una señal más del deterioro de las relaciones entre Irán y el nuevo régimen sirio. Lo que sí es sumamente preocupante en Israel, más allá de que esta occidentalización sea de ficción o sea de verdad, es el avance notorio de Turquía. El discurso político de Erdogan constante y permanentemente es un discurso claramente anexionista. Ayer mismo habló y volvió a citar lo que ya había dicho en un par de oportunidades, en el sentido de que tanto Idlib, que es una ciudad del norte de Siria, como Alepo, como Homs, como Hama, le faltó decir Damasco, han sido parte de Turquía y tienen que ser parte de Turquía. Lo dice sin ningún tipo de cortapisas y ayer mismo estuvo el canciller turco visitando Damasco y preparando la visita de Erdogan, que será en 8 días aproximadamente, entre 8 y 10 días, Erdogan va a visitar Siria. Esto preocupa naturalmente a Estados Unidos, a los kurdos en especial, y también a Israel, porque pareciera ser que hemos cambiado de una amenaza de iranización a una amenaza de, quizá invento el término, de otomanización de la zona. Así que habrá que ver con qué ínfulas maneja Erdogan esta situación y hasta dónde podrá ser básicamente frenado, pero genera realmente preocupación. También hay tensiones muy renovadas y choques y fricciones interminables entre los familiares secuestrados y el gobierno, donde el voltaje entre ambas partes cada vez sube más, y entre sectores de la oposición política y el gobierno también. Ayer se destacaron dos expresiones, una la de Gantz, que es más conocida, la que ha dicho que Netanyahu perdió oportunidades en la negociación de rehenes que podían hoy estar en manos del Estado de Israel, y la otra muy dura, muy fuerte. Yo no escuché en este año y pico que estoy en Israel una expresión tan dura y tan agraviante, la de Yair Lapid el sábado por la noche, en la manifestación tradicional que hay en la ciudad de Tel Aviv, donde dijo que hay que declarar la guerra al gobierno. No habló de una guerra civil, naturalmente, pero habló de cambiar los modelos de lucha de la gente que se opone al gobierno de Netanyahu. Dijo también claramente que, de acuerdo a ciertas encuestas, la mayoría de la población está con la oposición y no con el gobierno, y llamó a redoblar completamente los esfuerzos y a los gritos, pero a grito pelado, dijo que la resistencia va a ganar y el gobierno va a tener que cambiar o ser cambiado, no quedó del todo claro, pero nunca vi un Lapid realmente tan desencajado como ayer. La respuesta de Netanyahu a los pedidos constantes y permanentes de negociación al máximo por los cautivos es, primero, tenemos que terminar con el Hamas y también sellar paralelamente la liberación de cautivos. Pero no se puede terminar la guerra sin la finalización o la terminación o la eliminación del Hamas. Este es el discurso, es el trípode que anda dando vueltas, oposición, el gobierno y familiares, que hay discusiones permanentes todos los días y que se está elevando el voltaje en función de ciertas incertidumbres o idas y vueltas que se está viviendo. En lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, ayer Israel terminó, formalmente por lo menos, el tercer operativo en el campamento del Jabalía. Recordemos que es el primer campamento desde el cual surgieron los terroristas que atacaron el 7 del 10. A lo largo de este largo operativo de varios meses, que es la tercera incursión israelí, murieron 35 soldados, pero hay varios miles de terroristas que fueron eliminados y otros cientos capturados. Israel da por terminada la presencia del Hamas en Jabalía. Esperemos que realmente así pueda ser. Y el último punto, después estoy dispuesto a las preguntas o dudas o inquietudes que tengas, es la relación entre Israel y el Vaticano, que se ha estado fisurando en función de algunas declaraciones del Papa en las últimas semanas. Si bien el Papa desde el 7 del 10 en adelante mantuvo una actitud de condena y de equilibrio entre Israel y el Hamas islámico, en los últimos tiempos se inclinó más claramente por una posición más pro-palestina, o por lo menos acá en Israel se la lee como más pro-palestina
y más anti-israelí. Podemos, por un lado, decir que las relaciones entre el Vaticano e Israel atraviesan, sin ninguna duda, el momento más difícil desde 1994, cuando se establecieron. Y realmente las últimas declaraciones del Papa tienen que ver con el hecho de que acusó a Israel de estar barriendo literalmente o ametrallando a niños en la franja de Gaza. Estas expresiones tan duras surgieron en momentos que Israel no permitía o no permitió la entrada del patriarca latino de Jerusalén, ortodoxo griego, a la franja de Gaza para celebrar, bueno, misas y ceremonias religiosas de estos días de Navidad. Hoy aparentemente el tema estaría destrabado y el patriarca latino podría entrar a la franja de Gaza a dar misa a los escasísimos cristianos que aún superviven en la franja de Gaza, Dani. Esto no significa que las relaciones entre Israel y Gaza entren en un carril de normalización, sino que han bajado un voltaje de lo duro que realmente se presentaban las mismas. Bien, te iba a preguntar sobre el tema hutíes porque el fin de semana pasó lo que uno esperaba que no pasara, ¿no? Que un misil Sí, no pudiera ser interceptado e impactara de lleno en alguna ciudad israelí. Finalmente, de tantos disparos, algunos de ellos con menos precisión, más precisión, la mayoría de ellos interceptados, uno finalmente llegó. ¿Qué es lo que Israel, que hoy tiene menos frentes en realidad de batalla, podría hacer en Yemen? ¿Y qué es lo que harían las coaliciones de otros países? Porque entiendo que también hubo un ataque americano o británico. sí. Bueno, yo mañana te lo voy a desarrollar con Dale. mayor extensión este tema, pero no voy a dejar de responderte un par de cosas que son importantes. Realmente ayer estaba punteando algunas cosas para analizar y entender qué es lo que quieren estos hutíes, ¿no? Que pertenecen a uno de los países más pobres del mundo, como es Yemen, y que tienen, digamos, esta osadía de desafiar a uno de los países más avanzados del mundo. Israel está en el lugar número 21, 22 en el orden mundial en materia o en el ranking socioeconómico, político, como se lo quiera definir. Acá en Israel, claramente, hoy por hoy, para respecto al tema de los hutíes, hay dos caminos que se están pensando. El camino tradicional es volver a atacar a los hutíes, esta vez atacarlos en lugares más sensibles, no solamente lugares como los puertos o las usinas, que de por sí son lugares delicados, sino que cuando me refiero a lugares más sensibles, directamente a arsenales, depósitos militares, y a la vez hay una amenaza directa comunicada por vía diplomática indirecta a los hutíes de que Israel, si los hutis continúan atacando a Israel, Israel va a eliminar al liderazgo huti, que está compuesto por un directorio de 8 personas. Esto fue lo que ayer se dijo en Israel, una amenaza directa, especialmente al líder principal, al número uno del UTI, pero que se extiende a los otros 7 líderes que son más visibles y reconocidos. De hecho, los hutis parecen haber tomado en serio esta amenaza, porque hay información de inteligencia que indica que están cambiando constantemente o de vivienda o de lugar o movilizándose permanentemente de un lado para el otro. Es decir, que están tomando en serio que esta posibilidad realmente existe. Y si vemos lo que Israel realmente ha hecho en el Líbano o lo que ha hecho en la Franja de Gaza y lo que se provocó en Siria y además en Irán, también vemos que claramente esta amenaza no es en vano. Este es un camino, pero no es el único camino. El líder el jefe del Mossad, eh, dijo claramente de que la única forma de eliminar la amenaza permanente de los hutis de esta guerra de desgaste es atacar a Irán. Y atacar a Irán, que es algo que ya hace muchos meses se viene hablando y se viene dilatando y postergando y esperando a Donald Trump, significaría quizás atacar a Irán antes de la asunción de Donald Trump. Esto sería ya un elemento novedoso porque da la impresión de que Israel estaba esperando o está esperando que asuma Donald Trump para tener un respaldo político-militar mucho mayor. Respecto a la coalición anglo-británica y también francesa, que cada tanto ataca a los hutis, Israel la ha criticado bastante en forma muy diplomática por su poca eficiencia. La cantidad de barcos que hay allí, cerca de 24 barcos de anglo-norteamericanos,
implicaría que los ataques hacia Yemen deberían ser más efectivos. Sin embargo, los hutis todavía mantienen una capacidad operativa importante y son muy desafiantes. Y esto ya mañana lo vamos a desarrollar un poco más. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Cuál es la estrategia UTI? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde pueden realmente llegar? Y cómo esta historia aparentemente puede llegar a terminar si Israel no encuentra una solución definitiva a esta guerra de baja intensidad que le están planteando los hutis al Estado hebreo. Dani, mañana te lo voy a desarrollar. Perfecto, vamos a guardar entonces el informe del día de mañana. Que tengas muy buena semana y esperaremos por este tema que me parece que hoy, junto con el tema de los secuestrados, es el que más atención debe estar llevando respecto de este tiempo de guerra que ya lleva un año y algunos meses. Así que Sí. importante, vamos a escucharte mañana. Te mando un abrazo. Gracias, Dani. Perdón, hay un Sí, punto muy a ver. delicado que olvidé decirlo, y que es que voceros de las milicias iraníes en Irak han dicho que por el momento se bajan de la conflictividad contra Israel. Esto sería el cierre de otro frente, ¿eh? Esto no es un tema menor, es un frente al cual Israel no le ha dedicado espacio o no le ha dedicado lucha. Tampoco ha sido un frente gravísimo para Israel. Han caído misiles y drones, especialmente desde Irak. Pero bueno, ahora han anunciado formalmente que dan marcha atrás respecto de este tema y habrá que ver si eso obedece una estrategia de presión de Estados Unidos o obedece una estrategia propia de supervivencia del régimen iraquí, dado que obviamente Israel ya también amenazó a Irak en su momento con tomar medidas. Así que ahí tenemos otro frente por el momento cerrado, con lo cual queda claramente militarmente abierto el frente de los hutis y en situación de compás de espera, ¿cómo va a terminar el tema con Irán, Dani? Listo, nos vamos a abocar a eso mañana. Abrazo grande. Gracias, hasta mañana, que estén bien. El profesor Natalio Steiner, directamente desde Israel, nos trae este informe. Temazos, todos ellos, seguramente hoy los vamos a seguir algunos y mañana vamos a estar atentos a este análisis porque para nosotros es muy importante, ¿no? En un momento de tantos frentes abiertos, algunos se van cerrando, algunos se van calmando y bueno, vamos a ver si Israel va a definitivamente abocarse a los que quedaron abiertos. Los hutíes es un tema, Irán, que finalmente es el padre de todas estas criaturas, es el otro. Le ponemos un poquitito de música, pausa, todo lo que nos tenemos como deuda.